Hey, ¿qué tal, lectores? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tlaloc Muñoz y el día de hoy vamos a seguir con las primeras impresiones de Snow Crash, esta cosa que manejo un poco como si fuera un blog de lectura. El día de hoy vamos a hablar de los capítulos 6 y 7 de esta tremenda novela del cyberpunk de finales del siglo XX. Antes quiero hacerles un pequeño comentario de algo que no había notado de mi edición, y es que, claro, no tenía contexto de la novela como tal, ¿no? Lo que pasa es que en esta parte, lo que viene siendo la guarda y el interior de la cubierta, pues podemos ver adornado en morado que tiene los elementos de las pizzas, las dos katanas de Hiro y la tabla de TA. Se me hace muy bonito, muy guapo. No lo había notado porque justamente no sabía exactamente de qué iba la novela cuando la empecé, ¿no? Había visto el diseño y todo, pero no le había dado importancia. Bueno, ahora que ya tengo contexto de qué va la novela, me doy cuenta de que hace pues referencia precisamente a eso, ¿no? Y se me hace bastante lindo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los capítulos 6 y 7. Estos capítulos le dan continuidad a las historias de TA y de Hero Protagonist, respectivamente. El capítulo 6 es un poco largo y me parece un poco complicado de leer. Regresamos a la historia de Tea, que aquí tengo que hacer una anotación que tiene que ver con la traducción. TA en la versión original en inglés en realidad es YT, como las siglas de YouTube, ¿no? YT, que en realidad significa Yours Truly, que vendría a significar en español algo así como honestamente tuya o afectivamente tuya, algo así. Sin embargo, en español se tradujo esto como TA o TA, depende un poco de cómo quieran verlo, pronunciarlo. Y esto va a significar tuya afectísima. Eso es algo que se nos revela en este capítulo 6. Esto me parece importante porque Neil Stephenson hace algunos juegos de palabras con esto, que pueden perder un poco su gracia a la hora de hacer la traducción. Bueno, en este capítulo 6 nos desarrollan un poco más cómo es que funciona la sociedad tan privatizada del universo de Snow Crash. Aquí quiero hacer otro paréntesis porque es importante mencionar lo que significan las ECNOVs y las CCW dentro de este universo. En primer lugar, las ECNOVs son las entidades cuasi nacionales organizadas en franquicias. Estas entidades cuasi nacionales son como microestados que en realidad confunden un poco entre empresas, franquicias, propiedad privada, cuestiones públicas. No hay realmente algo que diferencie un estado de una empresa. Y eso es parte importante de lo que va a venir a ser el universo de esta novela Snow Crash. Por otro lado, las CCW, que en español lo traducen como caballerizas en las cumbres de Windsor, un nombre que me parece súper complicado para lo que significa realmente. A ver, estas caballerizas en las cumbres de Windsor hacen referencia realmente a el lugar, el pueblo de Windsor en Inglaterra, ¿no? Que justamente se identifica o identificaba por tener pues carreras de caballos, una tradición de equitación importante, ¿no? Allá se manejaban mucho los caballos. Entonces, este nombre, caballerizas en las cumbres de Windsor, hacen referencia directamente a eso. Sin embargo, en el universo de Snow Crash, estas CCW van a funcionar como una especie de servicio de seguridad de las ECNOV, de estas entidades cuasi nacionales organizadas en franquicias. Estas cosas que no sabemos si son empresas o si es el Estado mismo. Esto es importante porque TA, al hacer la entrega en tiempo y forma de esta pizza, de esta empresa llamada Cosa Nostra, liderada por el tío Enzo, pues se encuentra en Columnas Blancas, un bar clave. ¿Qué es un bar clave? Un bar clave son precisamente estas burbujas denominadas ECNOV. Columnas Blancas es una especie de estado, pero también es una especie de empresa, es una cosa ahí muy rara. Pues hay una especie de policía que también es una empresa privada que ofrece servicios de seguridad dentro de la CCW, estas caballerizas en las cumbres de Windsor. Pero a ver, ¿cómo se organizan estas CCW? Bueno, pues resulta que las CCW funcionan como el límite, como la frontera entre cada bar clave. Estos bar claves que son las burbujas
estos microestados, ¿no? Entonces, Columnas Blancas es un bar clave que está rodeado por una CCW en la cual la autoridad judicial, por decirlo de alguna forma, es Metapol Unlimited. Eh, es decir, es una empresa privada la que resguarda la seguridad de la CCW, que a la vez resguarda la seguridad de cada bar clave. Como pueden ver, es una cosa que está llena como de esto que le llaman outsourcing, ¿no? Como una empresa que contrata a otra empresa, que contrata a otra empresa. Así funciona esto. Si me lo preguntan, la verdad es que creo que Neal Stephenson ha dado en el clavo de lo que nuestra hipermodernidad es hoy en día o hacia el lugar al que se está dirigiendo. Bueno, ¿por qué comento todo esto? Pues porque TA, después de entregar la pizza, se encontraba precisamente en una CCW y fue abordada por un vehículo negro que no la dejaba pasar y pues que este vehículo era propiedad de Metapol Unlimited, es decir, TA estaba siendo perseguida por la policía de estas CCW. Hay un pasaje que me llama mucho la atención que explica más o menos cómo funciona esto. Dice así: así pues, TA desciende por una rampa suave hacia la pesada puerta de hierro de columnas blancas. Espera que se abra y espera, pero no parece que vaya a abrirse. Ningún pulso de láser ha surgido de la caseta de los guardas para averiguar quién es TA. El sistema está desactivado. Si TA fuese un peatón estúpido, iría al Metapoli y le preguntaría por qué. El Metapoli diría: la seguridad de la ciudad-estado. Y nada más. Estos bar claves, estas ciudades-estado, tan pequeños, tan inseguros, que prácticamente todo, desde no cegar el césped hasta poner la música muy alta, se convierte en un asunto de seguridad nacional. Es aquí donde nos explican un poco que toda la seguridad está completamente privatizada, está a manos de quien la contrate, básicamente. Bueno, TA tenía entregas y bueno, increpa al Metapoli y le dice: quita esta barrera al comercio, colega, que tengo entregas que hacer. Recuerden que la traducción es hecha en España, entonces pues tiene estos modismos de ese país, ¿no? Y bueno, lo que sucede aquí es que simplemente es arrestada. Estos policías atacan a TA con una cosa que se llama proyector de sujeción química de corto alcance, que es una arma pues que tiene una tecnología bastante asquerosa. Lo que sucede es que arroja una especie de moco hacia el brazo de TA y la inmoviliza. Este moco lo describen como una sustancia completamente asquerosa y con un olor fétido. Esto parece ser que es como parte de estas bromas que hace Neal Stephenson para pues caracterizar su universo. Bueno, TA, a pesar de ser una adolescente de 15 años, no es nada tonta. Entonces, aunque realmente no se da la fuga ni se resiste más de lo necesario, tampoco hace parecer que sea una niña indefensa. Demuestra que tiene conocimiento del mundo. Bueno, a continuación nos explican que todo aquí es un sistema privatizado de negocios. Hay prisiones muy baratas en las cuales pues hay pues un muy maltrato. Estos lugares se llaman talegos. Y también hay jaulas que son prisiones con un mejor trato hacia los prisioneros. El narrador explica que en estas jaulas incluso a veces se pasa uno el día muchísimo mejor que en ciertos hoteles. Entonces, pues todo depende de cuánto puedas pagar, de cuánto dinero haya en tus bolsillos. TA sabe cómo funciona esto y le dice a los Metapolis que ella tiene dinero, que puede pagar su estancia en la jaula. Así que saca una tarjeta, les transfiere el dinero y ellos la llevan a la jaula, pero simplemente no es aceptada ahí, por lo que los polis la llevan después a un talego. Esta escena me parece muy curiosa porque el talego está dentro de un centro comercial, es decir, Neal Stephenson está a cada momento reiterándonos que este mundo funciona a partir de la privatización y el dinero. Bueno, pues aquí no pasa mucho más. TA está encerrada en un talego. Vamos a ver qué sucede en capítulos posteriores. Mientras, en el capítulo 7 nos centramos en la continuación de la historia de Hero Protagonist en el Sol Negro. Recordemos que el Sol Negro es un lugar dentro del metaverso en el cual solamente puede entrar gente importante, hackers, empresarios, gente con cierta influencia.
El narrador nos explica que mientras que fuera del Sol Negro, en la calle del metaverso, los avatares pueden atravesarse, uno puede encontrarse con avatares con formas bastante excéntricas, bastante obscenas. Dentro del Sol Negro todo es muchísimo más riguroso. Los avatares no pueden atravesarse, no pueden ocupar el mismo espacio a la vez y es muy difícil encontrar este tipo de avatares tan llamativos, tan obscenos. Aquí todos los avatares tienen rostro humano y en realidad parece ser que una característica de clase aquí es la definición de tu imagen, que también se ve tu rostro. Esto va a ser importante por lo que les voy a contar a continuación. Pero bueno, antes de eso también nos explican que dentro de este Sol Negro existen también esto que en esta jerga de informática en este universo conocen como demonios. Estos demonios son como NPCs que habitan dentro de este lugar, el Sol Negro, que básicamente se dedican a echar a la gente problemática. Si alguien está haciendo problemas dentro de este espacio, llega un demonio y simplemente te saca del lugar. Bueno, regresamos a Hiro. Hiro está aquí dentro del Sol Negro y está en busca de David, uno de sus colegas hackers y también uno de los fundadores del Sol Negro. Hiro además es dueño de un programa escrito por él mismo que funciona para cazar datos. De hecho, lo usa dentro de esta compañía de control de inteligencia en la cual trabaja. Este programa se llama Pizarrón y lo utiliza para ubicar y escuchar a todas las personas que están dentro de este espacio, el Sol Negro. Aquí nos dejan ver también que Hiro Protagonist en realidad tiene una gran capacidad y una gran habilidad como hacker. Gracias a esta herramienta, Hiro se da cuenta en dónde está David y con quién está. Descubre que está hablando con Juanita Márquez, una vieja compañera suya de la universidad y después del trabajo. A partir de aquí, este capítulo se vuelve como en una escena de sucesos pasados. Nos vamos al pasado de Hiro, nos explican que él es hijo de un militar que estudió informática y que básicamente este campo de la informática es un campo sexista, machista. Las mujeres no eran bien vistas aquí, se pensaba que las mujeres no tenían un espacio, que ellas debían dedicarse a otras actividades, ¿no? Todo esto era un medio de hombres y era muy extraño ver a una mujer en este medio. Por lo tanto, cuando Hiro Protagonist entró a la universidad y se encontró con Juanita Márquez, se dio cuenta de que pues el medio en sí mismo estaba equivocado. Además, nos explican que Juanita Márquez empieza a desarrollar un programa en el cual lo más importante es que las expresiones faciales se muestren bien, se muestren con toda la capacidad de comunicación que tienen pues estas expresiones faciales, lo cual, como les he dicho, actualmente es súper importante dentro del Sol Negro. De hecho, es un estandarte de clase. Sin embargo, en el momento en el que Juanita Márquez era estudiante y ya empezaba a desarrollar estas ideas, todo el mundo la tiraba como una iniciativa sin ninguna utilidad real. Además nos explican que Juanita y Hiro Protagonist tuvieron cierta relación, ciertas intimidades, pero pues después Juanita Márquez se casó con David. Se divorciaron 2 años después y Juanita pues realmente era una mujer exitosa, actualmente es millonaria y hacen una comparación con Hiro, quien está bastante en la bancarrota, sin embargo pues también sus vidas tenían contextos muy distintos. El padre de Hiro Protagonist murió y él tuvo que cuidar a su madre. Su madre se encontraba actualmente en una estancia para ancianos y él pagaba esa estancia, por lo cual tuvo que vender todas sus acciones del Sol Negro, se quedó sin dinero, se quedó sin algunos trabajos y bueno, Juanita Márquez seguía siendo dueña de las acciones que tenía en el Sol Negro, por lo cual eso le dio ganancias millonarias. Estos 2 capítulos me han gustado bastante porque, aunque no avanzan muchísimo en la trama, sí nos dan un contexto bastante grande de cómo funciona el mundo. Yo diría que hasta ahora han sido, sobre todo el capítulo 6, uno de los capítulos más importantes en este sentido y que me han hecho
releerme bastante parte de la novela que llevaba hasta ahora porque no había entendido ciertos conceptos como las SW o las ECNOPS. También me costó un poco de trabajo la primera vez que leí el capítulo 6 entender lo que era la metapol, cómo funcionaban, por qué se encontraban en columnas blancas o qué hacían esperando a TA. Eran cuestiones que de pronto me parecieron bastante confusas, pero bueno, lo que sucede es esto. El universo de Snow Crash es un universo que funciona a partir de un hiperconsumo. Es un universo hipercapitalizado. Nada funciona fuera de este sistema y me parece que es lo que Neil Stephenson trata de demostrar. Vamos muy bien, me parece que es una gran novela, no me ha decepcionado para nada y tengo muchas ganas de seguir. Díganme qué les ha parecido hasta ahora.